advirtiendo algunas cosas. Parece ser que los vientos están cambiando, ¿no? Así es, estamos viviendo una situación nueva. Yo creo que lo anterior era una anomalía. Fueron 8 meses de un ajuste continuado por parte del gobierno nacional, ajuste que no se había dado nunca antes en esta forma. Digamos, durante la época de Macri hubo aumento de tarifas, pero había un aumento de tarifas y se paraba. Digamos, acá mes a mes se fue ajustando sobre los ingresos, se fue ajustando sobre la producción, se cayó el consumo, se paró la obra pública, aumentó el desempleo. Digamos, medidas que se iban tomando de forma acumulativa, y el gobierno mantenía una aprobación de gestión entre el 50 y el 52%. Y eso sucedió, digamos, hasta el 8 de septiembre, esa fue la situación. Entre el 8 y 10 de septiembre se igualó la aceptación y el rechazo a la gestión de gobierno, y a partir del 10 de septiembre, muy rápidamente, se aceleró la desaprobación de la gestión. Y hoy hay un 54% que desaprueba y un 44% que aprueba. 8 puntos de diferencia contra la gestión del gobierno de Javier Milei. ¿Qué pasaron? ¿Qué cosas pasaron para que esto suceda? Bueno, primero fue la acumulación del ajuste, pero el ajuste en la parte económica era algo previsto por los que apoyaron a Milei. Si hoy solo el 44% aprueba la gestión y el 56% lo votó a Milei, es que Milei perdió apoyo por parte de gente que lo votó. Y esa es la manera en que se debilita un gobierno. Un gobierno se debilita cuando la gente que lo votó deja de apoyarlo. Es lo que le pasó a Alberto Fernández. Lo votó el 48% del electorado y terminó con una aprobación de gestión de 22%. Las causales serían aquellas que venís enumerando de alguna manera desde el inicio, ¿no? Yo hice hacer una lista de lo que pasaron en los últimos días, porque fueron determinantes en ese sentido sobre ese electorado. El primer punto que causó un impacto en la opinión pública de aquellos que habían apoyado a Javier Milei fue el 23 de julio, cuando se anunció el DNU de fondos reservados para la CIDE. Fue el primer impacto, 100.000 millones de pesos para servicio de inteligencia. Pero tal fue el impacto que cuando nosotros hicimos la encuesta en el mes de agosto, nos dio, a fines de agosto, principios de septiembre, ese tema impactó tanto en la opinión pública que nos dio que el área de gestión de mayor preocupación del gobierno era el mejoramiento de los servicios de inteligencia. Nos dio eso por encima de la lucha contra la inflación y por encima de la lucha contra el déficit fiscal. El 12 de agosto sucedió algo que fue el primer crack en los votantes de Milei, especialmente los jóvenes: el aumento de boleto de colectivo en el AMBA. Eso impactó en los focus group. Todos los jóvenes votantes de Milei hablaban sobre el aumento del precio del boleto de colectivo. Promedio en el AMBA, un trabajador usa 2.3 medios de transporte. El 21 de agosto, Diputados rechazó el DNU de fondos reservados para la CIDE, lo puso el tema en todos los medios. El 23 de agosto, el presidente anunció el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Claro. Y eso fue otro punto porque la gente decía: estoy muy de acuerdo con luchar contra el déficit fiscal y mantener un equilibrio, pero no estoy tan de acuerdo con que eso se haga a costa del sacrificio de los jubilados. Es interesante porque ahí había 13 puntos de diferencia. Gente que había votado a Milei decía a costa de los jubilados no. Bien, el 2 de septiembre empieza el mes de septiembre con aumento en los servicios de luz y gas. Sí, claro. Otro impacto.
El mismo 2 de septiembre el gobierno veta la ley de movilidad. Lo que había anunciado lo concreta el 2 de septiembre. El 6 de septiembre, en un acto en el Centro Cultural Kirchner, critica a la comunidad científica y a los intelectuales. Me hizo recordar la famosa frase: la duda es no la soberbia, sino bueno, no me acuerdo. El privilegio de los intelectuales, la jactancia de los intelectuales. La duda es la jactancia. El 8 de septiembre se anuncia la compra de 16 millones de pesos medialunas en la Casa Rosada y en Olivos. El 11 diputados confirma el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Y eso reveló a mucha gente. El mismo 11 aparece esa nena gaseada en la represión a los jubilados. El mismo 11 se anuncia la inflación de agosto del 4,2%. Se esperaba que sea menor del 4%. El día 13 de septiembre anuncia el veto de la ley de financiamiento universitario, después de esa movilización inmensa que había tenido por el presupuesto para las universidades públicas. El 13, senadores rechazó el DNU de fondos reservados para la CIDE. El mismo 13, el presidente invita a un asado a 87 diputados que apoyaron el veto a festejar. Es difícil de comprender ese festejo. El día domingo 15 presenta el presupuesto 2025 en el Congreso y ahí nos teníamos que haber dado cuenta, hubo un apagón televisivo, 10 puntos de rating menos, apenas apareció la bandera argentina de la cadena. Y algunos cacerolazos que se escucharon por acá cerca, sí, que antes no estaban. Pero 10 puntos es mucho. Sí. Sí. Pensá que los programas periodísticos en televisión tienen entre 1 y 3 puntos. Acá hubo 10 puntos de caída. El 16 de septiembre aumenta el boleto del tren en el AMBA. Todos los noticieros, los programas periodísticos mostrando la gente saltando los molinetes, caminando por las vías. Y finalmente el martes 17 de septiembre hace el asado en Olivos con la protesta de los jubilados en la puerta. Esa sucesión de hechos, bueno, hace que hoy el presidente tenga en su gestión un 54% de rechazo y un 44% de aprobación, cuando en algún momento fue al revés. ¿Y qué lo salva de él? No, bueno, el problema es que sigue todavía el Milei sí, Milei no. Digamos, no aparece un nombre del otro lado. Si uno mira, hay está circulando un video hecho por la gente de Milei con inteligencia artificial, donde aparecen los personajes del kirchnerismo en un mundo invadido por los virus. Los virus son los K, digamos. El presidente necesita, o la gente que trabaja en la comunicación del presidente, necesita revivir al kirchnerismo, porque está empezando a tomar conciencia de su propia crisis. Por eso Milei se refirió tanto a Cristina Kirchner. En ese video están todos los personajes del kirchnerismo, pero no está Axel Kicillof. Eso me llamó poderosamente la atención. ¿Qué revive? Revive a Cristina, a Néstor, a Alberto Fernández, a Sergio Massa, a algunos artistas que se plegaron, digamos, algunos sindicalistas adictos. Necesita revivir eso, digamos, para ver si consigue mantener, porque el núcleo duro de Javier Milei fueron los 30 puntos que lo votaron en la general, donde Massa sacó 37 puntos, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. ¿Le va a costar más, Raúl, sostenerse o no retroceder, según tu leal saber y entender? No, yo creo que ahora estas cosas, cuando empiezan, es muy difícil detenerlas. Digamos, ahora la gente empieza a acumular argumentos uno arriba del otro y todos los días van a aparecer cosas.
Y hay una cosa que es evidente, digamos, la meta de inflación para septiembre hasta febrero es entre 1,2 y 1,4, la meta de este presupuesto presentado. Los economistas dicen que no, de aquí a febrero no va a ser menor de 3 puntos. Hay cosas que fueron, por ejemplo, muy tratadas por los medios. En su momento con cierta tibieza y luego, no digo con más virulencia, pero sí con más fuerza. Tiene que ver que evidentemente también acumula por el lado de aquello que uno cotidianamente va viendo, como el tema de los alimentos para los comedores, que no está resuelto, que ven que el gobierno apela a la medida que resolvió el juez de primera instancia y apela para no darle los alimentos a los comedores populares. Después hace lo mismo. Cuando veta, apela la decisión de la representación, tal cual vos lo dijiste, y es una situación en la cual el presidente se mantiene rígido y lo que no le gusta lo apela, sea la instancia judicial o sea política. Ya son dos factores de la institucionalidad que son tocados y desconocidos de alguna manera. ¿Vos crees que hace al debilitamiento no solo de la imagen política, sino de la credibilidad en la institucionalidad que él transmite como mensaje hacia la sociedad? Bueno, es medio complicado. Yo lo que creo, básicamente, que tomó una cantidad de medidas, cuyos efectos de algunos de ellos muy nocivas no se vieron inmediatamente en el montón de medidas y se van a arrastrar. Mira, hay una, por ejemplo, que es discapacitado. Hay una que es crucial. Las 3 centrales nucleares en la Argentina producen entre el 8 y el 10% de la energía que se consume. Utilizan combustible nuclear. Ese combustible nuclear se hace en una planta que hay en Ezeiza, digamos, donde se sinteriza mineral purificado de uranio, se hacen los sinters y se llenan las vainas combustibles. ¿De dónde sale ese mineral purificado de uranio? Sale de una planta en Córdoba que tiene una orden judicial de clausura porque no se puede seguir fabricando. Ya eso de hace años. Sí. Entonces el gobierno nacional, creo que fue durante la época de Cristina, preguntó si había alguna provincia dispuesta a reemplazar esa fábrica, y levantó la mano la provincia de Formosa. La planta es Dioxitec. Sí. Se empezó a montar la planta en la provincia de Mendoza, de Formosa, sí. No Mendoza, en la provincia de Formosa. Se llevan invertidos 140 millones de dólares en esa planta, restan 70 millones de dólares para invertir, para ponerla en funcionamiento, para terminarla, y el gobierno paralizó la obra. Paralizar la obra significa que todo el personal técnico especializado que se había tomado para entrenar hubo que suspenderlo. Paralizar la obra significa que se sigue fabricando el mineral purificado, se sigue procesando en la provincia de Córdoba, en un barrio residencial donde está prohibido hacer ese tipo de trabajo. Y en cualquier momento el juez hace efectiva la orden y se paraliza. Si se paraliza eso, la planta de combustibles nucleares no tiene materia prima. Y si no tiene materia prima, se paran las 3 centrales nucleares. Ese tema es gravísimo, por ejemplo. Una decisión, se paraliza toda la obra pública. Bueno, esa obra tiene esa consecuencia. Habrá otras que tienen consecuencias similares. Y no te estoy hablando de hacerse cargo de los más humildes, que el gobierno es poco sensible a eso. Te estoy hablando de una obra de infraestructura necesaria en el desarrollo productivo del país hacia la autonomía en el área nuclear para la producción de energía. Si no, podemos llegar a terminar con las 3 centrales nucleares paradas. Patético. Sí, totalmente. Y después hay otro tema que es preocupante, que es el tema de lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? La primera reacción del público es contra aquellos que organizan el paro,
¿Por qué? Son los que le interfieren en sus planes de viaje. Sí, claro. Pero en la medida que esto se hace repetitivo, el público, ¿qué hace? Pretende que el gobierno ponga orden en eso, es decir, que sea el gobierno el que se haga cargo y resuelva el sistema, el problema. No da la impresión que el gobierno tenga en sus planes hacer algo a corto plazo, porque habla de ceder la empresa. El proceso de ceder una empresa pública es un proceso parlamentario larguísimo, digamos, no va a ser tan fácil. Pero por de pronto no está solucionando el tema de los salarios, que permitiría llevar un poco de paz al sector, ¿no? En la medida que, digamos, si tenés que hacer una proyección de esto, ya también anticipaste algo. La última pregunta. No es para decir que el gobierno de Milei se cae a pedazo, pero la acumulación de hecho ya de por sí es preocupante. Salió recientemente que en el presupuesto, bueno, se ha sacado el dinero para partidas vinculadas con enfermedades como el cáncer. Hablábamos de los discapacitados, se les retiró a los jubilados los porcentuales en los medicamentos. Además también se le ha impedido la posibilidad de reconocimiento por el PAMI de la morfina para enfermedades terminales. Es un gobierno que evidentemente produce dolor. Entonces, cuando la pregunta es, ¿vos advertís cierto grado de inquietud en la sociedad, más allá de la encuesta, digo, a través de alguna señal que te permita decir, el enojo ya está empezando a emerger? No, lo que se ve es lo que observamos cualitativamente en los grupos focales. Sí. Cuando la gente que votó a Milei empieza a poner objeciones a alguna de las políticas. Entonces empieza a relativizar su apoyo. En el último grupo que hicimos, que eran 8 o 9 personas, 2 habían votado a Milei, pero ahora estaban arrepentidos de haberlo votado, no lo volverían a votar. Bien. Es interesante porque ese grupo lo presenció Pancho, ¿cómo se llama? Pancho Olivera, el periodista de La Nación, y publicó una nota. Hoy salió una nota en el diario sobre ese grupo, y ahí se ve objeciones que ponen los votantes de Milei, algunas objeciones, cosa que antes no ocurría. Bueno, hay que ver. Generalmente en los focus group lo que se adelanta a lo que después la sociedad concreta o manifiesta o exterioriza. Empiezan en los focus a aparecer las objeciones. Como siempre, y la última, Raúl, y te libero. La pregunta siempre es la misma, digamos, al terminar de decir, ¿cuál es tu principal temor de acá a un mes o 2 meses? Respecto de todo lo que venís viendo y de lo que te ha volcado la gente. Yo más que temor tengo la preocupación, que yo veo que no se le está ofreciendo otra alternativa a la sociedad. Lo que me preocupa es que un gobierno tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que surge por hartazgo de la sociedad con la política anterior, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que plantea este tipo de política que ya la viene sosteniendo durante casi 9 meses y no aparece una alternativa a esto, una alternativa como propuesta, no como figura, digamos, sino una propuesta alternativa. En lugar de hacer las cosas de este modo, habría que hacerlas de este otro. ¿No entiende o no quiere? Vos cuando lo miras al presidente, ¿lo ves que no entiende o lo ves que no quiere? No, el presidente piensa esto, está convencido. No, de eso no me cabe la menor duda. Quiere demostrar que esto puede funcionar y va a seguir hasta el final, insistiendo en esto. Pero nadie aparece presentando otra alternativa, diciendo, mire, esta no es la manera de hacer las cosas, hay que hacerla de otra manera. Igual yo creo que hay una batalla cultural que este gobierno está ganando, que es la batalla cultural del déficit cero. Así como durante la convertibilidad ningún candidato a presidente se animaba a presentarse como candidato
sin asegurar fehacientemente que iba a mantener la convertibilidad, yo creo que en el año 2027, cuando haya elecciones presidenciales, ningún candidato va a poder escapar a decir que va a pelear por el déficit cero y el equilibrio fiscal.